Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta conversación en Desde Abajo. En esta ocasión, en el contexto del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, me encuentro en un espacio sobre el cual yo me siento privilegiado a más porque en periodismo pocas veces tenemos la oportunidad de conversar con activistas y con feministas de esta manera, y no solamente con quien se dedica justamente al activismo feminista, sino a quienes lo hacen de tal manera que han logrado, por su trabajo, importantes avances en la legislación para proteger los derechos de las mujeres. Me refiero en esta ocasión, a Citlali y Abigail, activistas feministas integrantes de la organización Ley Sabina, a quien me da mucho gusto saludarles. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Y pues muchas gracias, ¿no? Por esta invitación, por el espacio y sobre todo por ser un aliado y difundir este movimiento, difundir el movimiento feminista. Muchas gracias. No, al contrario, bueno, yo tengo motivos personales para ser una persona aliada. No soy yo el entrevistado, pero desde las masculinidades creemos que tenemos mucho que aportar. Pero el 8 de marzo, pues es la lucha de las mujeres, ¿no? Parte de los hombres, por ejemplo, que todavía ni siquiera tenemos un día propio como para reflexionar más allá del famoso Día del Hombre, ¿no? Que coincide con el Día de la Mula, una cosa así, creo, ¿no? No me acuerdo. No, el Día del Inodoro, creo. Pues Es no el sé, día pero de- yo supe que hay varias fechas que dicen, hoy es el Día del Hombre y puede ser en junio y es en diciembre y en noviembre y he escuchado ya varios Todos días los o días son Día varias del Hombre, fechas que son ¿cierto? Día del Hombre. Bueno, pero entonces justamente en este contexto del 8 de marzo me interesa mucho conversar con ustedes. Primero, me gustaría que abriéramos para que quienes nos ven las conozcan un poco más y entiendan la importancia de conversar con ustedes. Cuéntenme de qué va su activismo y de qué va la organización Ley Sabina. Bueno, nuestro activismo es el visibilizar una violencia que está normalizada y que normalmente bueno, como todo, nos culpan a las mujeres, ¿no? Que es el abandono paterno, que como ya sabemos, bueno, no, a lo mejor los que no Ujú. sabemos, pues hemos sido una de las activistas que hemos estado impulsando para que se lograra el registro público de deudores alimentarios en el estado de Hidalgo, que ya se logró. Maravilloso. Algo Este, histórico, ¿no? Sí, Para la lucha de las es mujeres. una lucha muy importante porque y es necesario, era necesario, y lo bueno es que ya se logró en el estado de Hidalgo. Llevamos un proceso de 3 años tratando de impulsarla. Creo que nos fue bien porque en otros estados pues aún no se logra. Somos uno, si no mal recuerdo, del cuarto o el quinto estado de México que se logró el registro público. Abigail, ¿cuánto tiempo tienen en esta causa? Es decir, sobre violencia vicaria, pero en general Ley Sabina, ¿cuánto tiempo tiene trabajando? Pues aquí en el estado la organización la impulsa mi compañera Citlali desde hace 3 años, como ella lo menciona, en Ahora, donde tiene esta comunicación con más mujeres que están enfrentando el mismo proceso legal de las pensiones alimenticias, ¿no? Entonces al reunirse con más mamás empiezan con este movimiento, tienen comunicación de hecho con la fundadora a nivel nacional, con Diana Luz, y de ese modo empiezan a visibilizarse aquí dentro del estado. Y obviamente es una lucha constante y de diversas acciones que se tuvieron que haber realizado a lo largo de estos 3 años, en donde poco a poco nos hemos ido sumando más personas, en donde hacemos que este movimiento sea un poquito más fuerte y más visible, en donde pues bueno, que ya vimos que los esfuerzos se ven reflejados porque ya tenemos un resultado que como bien lo dices, creo que es histórico porque pues es algo que es muy necesario y no solo vela por los intereses de las propias integrantes, sino de muchísimas mujeres en el estado que están pasando por una situación similar. ahora díganme, Citlali, a ver, ¿por qué enfocar el activismo feminista que ustedes tienen de manera principal en la violencia vicaria? Y lo que trato de decir es de qué tamaño es este problema para quienes no sepamos y ni siquiera tengamos a lo mejor una noción, pero ni siquiera logremos entender qué significa, de qué problema y de qué tamaño es este problema. Pues es muy grande, yo creo, Suspiros. sí, porque tenemos muchas víctimas
que, bueno, entre ellas Avic, por eso se incorporó justamente Ok. a la colectiva, porque, bueno, de hecho de ella fue como fue muy curioso porque ella ni siquiera sabía que era víctima de violencia vicaria. Ella se acerca a la asociación a hacernos una donación. La invito al grupo para que se dé cuenta que pues sí va a llegar esa donación a mujeres que lo necesitan. Entonces, pues justamente como platicábamos hace rato, realmente es una tortura, ¿no? La violencia vicaria. Normalmente nos enfocamos como violencia vicaria a la sustracción, cuando el padre sustrae a los menores y pues se los lleva y de ahí nos inician carpetas falsas o nos promueven ahora nosotros pensiones alimenticias. Muchas de las que pedimos pensiones alimenticias estamos en un riesgo de que seamos víctimas de la sustracción del menor. Como tal, el incumplimiento de las pensiones es violencia vicaria. El que nos minimicen en frente de nuestros hijos, el que nos quiten autoridad en frente de nuestros hijos, el que hagan una campaña de difamación, porque los violentadores es lo que hacen, ¿no? Empiezan a hacer una campaña de desprestigio en contra de la mujer y pues eso es violencia vicaria. Es muy grande, es muy triste porque pues una de nuestras compañeras, que ella es representante de Mamá y Hijo en Libertad, es Ana Ángeles y bueno, si me lo permites y más adelante te paso la ficha de búsqueda de su hija. Con mucho gusto, claro. Pues este señor le inicia una carpeta falsa a ella por una violencia, ¿no? Donde le dan la guardia y custodia provisional a su hija. En una de las convivencias, él ya no la regresa y le inicia esta carpeta. Y es el mismo modus operandi que tienen todos los violentadores vicarios. Hasta el momento, pues Ana ya tiene más de un año que no ve a su hija y está ilocalizable, hay ficha de búsqueda, pero justamente tenemos alerta Amber de Isabela, pero pues no tenemos rastro, ¿no? Entonces es eso, es una tortura constante, ¿no? El que no sepas dónde esté tu hija, tu hijo, es una tortura. Muchas veces nos dicen, pero es el papá, ¿no? Pero un violentador, si el violentador violenta a la mamá, seguramente violenta a la niña, ¿no? Sí, claro. Muchos de esos violentadores, para que se configure el delito y se judicialice la carpeta, pues les relatan, ¿no? Hechos a los niños para cuando se les hagan los peritajes, pues sean comprobables. Entonces ya hay tanta la manipulación, porque no nada más manipulan a la mamá, no nada más torturan a la mamá, torturan a los menores. En cuestiones que si inician una carpeta por violación, porque la hubo, a este menor lo que hizo fue que hacer que el menor se aprendiera lo de una violación, ¿no? Lo de una situación de violación. También está comprobable que los niños que no han sido abusados sexualmente, físicamente y han visto pornografía, no diferencian y tienen los mismos traumas. Entonces, pues también están torturando y de alguna manera están infringiendo violencia en contra del menor, o del niño o de la niña. O sea que esto, si entendí bien, parte de la tortura que implica la violencia vicaria es, de alguna manera, entrenar o manipular mentalmente a la criatura para que repita el relato de su captor. Claro, de hecho, hace rato nos preguntabas, ¿no? ¿Qué las hizo o cómo es que están en el activismo? Yo creo, y no hablo por mí, no por todas, pero todas, o bueno, en lo personal, estamos aquí desde una causa, ¿no? Una propia causa, tenemos nuestra causa ya sea por pensiones, en mi caso, pues como decía, Citlali, realmente yo llegué aquí sin saber que yo era víctima de una violencia vicaria, al igual que mis menores hijas, en donde también me las sustraen, también me prohíben verlas, las convivencias, me inician carpetas, sin fundamentos en mi contra, en donde ya atravesé un proceso, donde estuve vinculada a proceso de hecho, en donde vemos todas estas brechas que hay en la ley, todas estas brechas jurídicas que nos llegan a afectar, porque como bien lo dice mi compañera, la violencia que viven nuestras infancias es una violencia psicológica horrible, y pues lo hacen en una etapa de desarrollo de nuestros menores, en donde todo lo que les dicen se los aprenden. Es más, si ellos a lo mejor no tienen un recuerdo conceptualizado, pero se conceptualizan el hecho que les
les están repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Qué pasa con nosotras como víctimas de una violencia vicaria? Nos quedamos solas, nos quedamos completamente solas y todo el respaldo lo tiene el agresor. ¿Por qué? Porque es una violencia en contra de las mujeres, es una violencia específica en contra de las mujeres en donde nuestro agresor se dedica a difamarnos, a hacer estas carpetas falsas, a hablar mal de nosotros con la sociedad, con la gente, con los familiares, en donde hasta pueden poner a nuestra familia en nuestra contra, en donde ellos se quedan con su versión y pues como socialmente, pues es el papá que se quiere hacer responsable de las menores y la mamá de seguro ya se fue de tal por cual y que no sé qué, pues le empiezan a dar la razón a él. Y entonces, ¿qué pasa? Que el círculo o la red de apoyo del violentador se vuelve tan fuerte que justamente dejan a la madre en una situación de vulnerabilidad enorme, en donde muchas estamos enfrentando o enfrentamos situaciones de depresión, de ansiedad, es más, hasta llegar al suicidio inducido. ¿Por qué? Inducido por estas constantes acciones que hacen en donde nos quieren afectar y yo creo que todas las que somos madres lo vemos desde esa perspectiva, perdón. O sea, quitarnos un hijo es arrancarte un cacho de tu vida, no saber si está comiendo, si no, y eso tenerlo un ratito lejos y luego estar todo un año como nuestra compañera sin saber de ella es una tortura constante. Debemos de tener muchísimo una red de apoyo que afortunadamente yo encontré aquí con Citlali, con las compañeras, con mi psicóloga, en donde tuve que tener y atravesar con este proceso psicológico constante, en donde yo no me dejara caer, ¿no? En donde también mi causa me hiciera salir de ello. Y además, la violencia vicaria se ve cada vez un poco más, porque antes, pues decían, pues como bien dicen, ¿no? Está con el papá de las niñas, ¿no? O sea, está con el papá, no pasa nada. Y no está con el papá, está con su agresor, está con su principal agresor y no lo ven. ¿Y qué pasa también con aquellas mujeres que son trabajadoras, mujeres autónomas, trabajadoras o que están ocupando puestos políticos? Que también les dicen, que te importa más tu trabajo, o eres adicta al trabajo, o no quieres cuidar a tu hijo, y también lo mismo como dice mi compañera, ¿no? Te pedimos una pensión, pues yo se lo puedo dar y te lo quito. Y entonces, para que ya no me estés pidiendo, pues yo me quedo con el niño y ahora tú dame. Y es justamente el que ellos ven que pierden el control de nosotras ante estas situaciones. O sea, al salir de la relación, pierden el control sobre de nosotras, pero ¿cómo lo van a seguir ejerciendo? Mediante lo que nos causa dolor, que en este caso son nuestros hijos. Déjame hacerte una pregunta personal, Citlali, Abigail, perdón. Ajá. por, eh, Porque al escucharte puedo intuir, obviamente, que hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo. Sin tratar de causar o de volver a pasar por esta herida, etcétera, ¿no? Constantemente, sí me gustaría que me platicaras un poco para que quede muy claro a las personas que nos ven qué siente, o sea, qué siente, claro, pero sobre todo a qué se enfrenta, a qué hechos así muy concretos se enfrenta una madre que está enfrentando violencia vicaria, que a lo mejor sirva para que quien lo esté enfrentando y no lo sabe, Ujú. se dé cuenta que eso es violencia vicaria. Creo que a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todo lo que he conocido, de lo que hemos leído, de las experiencias que hemos compartido entre muchas de nosotras, creo que las primeras señales se pueden ver desde que estás con el papá de tus hijas, ¿no? O de tus hijos. En este caso, que te empiecen a hacer comentarios de, "Es que no le hagan caso a tu mamá, mejor vente conmigo". O sea, desvalidar tu hecho como madre. Y no solo eso, yo creo que a muchas mujeres nos pasa que la suegra, ¿no? Ay, deberías de decirle a tu mamá que ya te corte tu cabello, ve nada más cómo te trae. Ay, deberías de decirle a tu mamá que te tape bien, porque mira nada más cómo, o sea, esas pequeñas acciones al rato se van convirtiendo en más. Yo fui una mamá joven, fui una mamá adolescente. Ok. Y al ser una mamá adolescente, yo no me había percatado, sino que durante mucho tiempo y en terapia, como a los 2 años, una vez recordé y dije, sí es cierto, una vez mi ex suegra me dijo que ella registraría a mi hija, que yo no podía registrarla porque yo era menor y yo no sabía qué hacía con ella, ¿no? Ah, caray. Entonces me dijo, yo la registro. Ahora veo que cumplieron su objetivo al tenerlas ellos, pero Lo hicieron con ese lo objetivo. hicieron, tal vez lo hicieron con ese objetivo, no lo sé, ¿no? Ok. O sea, quiero pensar eso o es lo que me están haciendo ver. También esta cuestión de que tanto la misma pareja como su círculo, porque les digo, es muy
raro cómo ellos tienen un círculo tan grande de apoyo, una red de apoyo tan grande, el que te dicen, es que no sabes ser mamá. Es que no estás hecha para ser mamá, es que mejor déjanoslos a nosotros, o sea, esos pequeños comentarios, ¿quién empieza? O sea, son las primeras señales de que ten cuidado porque un día sí lo van a hacer. Es como dirían, ¿no? Perro que ladra no muerde, pero a lo mejor estos sí están mordiendo, ¿no? Y sí están queriéndote arrancar, en donde te desvalidan enfrente de los demás, en donde hacen menos tu maternidad, el cómo estás criando, cualquier situación, eso también cae a lo que es la violencia vicaria. ¿Por qué? Porque ya cuando te alejas de ellos y dices, ya no quiero estar en este círculo, ya lo hacen no solo teniéndote ahí enfrente, o sea, si lo hacían teniéndote ahí enfrente, ahora lo hacen más. Entiendo. Y con todo tu círculo, me pasó que mi familia me dio la espalda, se metió hasta con personas de mi trabajo que me dieron la espalda, en donde él les contaba, ¿no? Y se victimizan. Y también aquí quisiera hacer un poquito de énfasis, porque bueno, en este caso estamos hablando de los padres violentadores vicarios, pero también tenemos compañeras dentro de la asociación que están siendo víctimas de sus propios familiares, en donde también sus propios familiares, en este caso sus mamás, también creen que no están maternando de manera correcta y pues te quito al niño y ya no lo ves. Es decir, violencia vicaria también puede ser con un familiar propio, o sea, no necesariamente con la pareja. No, es correcto. Ajá, es correcto. No nada más la ejerce, en su mayoría lo ejerce la pareja, pero lo pueden ejercer los suegros, como en el caso de Maribel Guardia. Okay. Y también se ha estado dando mucho los casos de las abuelas maternas. Son las que están ejerciendo violencia vicaria. Es decir, por ejemplo, la mamá, o sea, yo paro a mi cría, ¿no? Y mi mamá puede ejercer vicaria sobre mí. Qué fuerte eso. Y es muy preocupante porque, pues, justamente los violentadores tienen una red de apoyo muy fuerte. Y siguen y alimentan esa red de apoyo, ¿no? Y es el tema, está tan fuerte porque es el pacto patriarcal. Exacto. Eso. ¿No? Porque tu familia, que debe de ser tu red de apoyo, está apoyando a tu violentador. Por patriarcado. Por el pacto patriarcal, ¿no? Háblame un poco acerca de ese pacto patriarcal. Explícame, por favor, qué es el pacto patriarcal y cómo actúa en estos casos. Por favor. Es que vamos a otro tema muy extenso. Antes de Cristo. Es muy grande. Sí. A ver. Pues sí, realmente, por ejemplo, si nos vamos a 4000 antes de Cristo, pues vemos de que desde nuestros antepasados, pues no existía un patriarcado, ¿no? Había una Xihualcótl y un Tlatoani que reinaban con el mismo poder. Sí. Se viene en el cristianismo cuando nos vienen en la conquista y justamente se viene el mito de la Llorona, ¿no? O sea, uno de los mitos de la Llorona es que ella llora porque era una sacerdotista y ella podía ver lo que iba a pasar. Entonces ella ya veía lo que venía a venir a sus hijos, nosotros al pueblo mexica, ¿no? Bien. Entonces, pues, ¿qué pasa? En la cultura europea, pues justamente cuando conquistaban los hijos, por ejemplo, si se casaba un rey con una reina o del mismo estatus y ellos ya tenían hijos, entonces la tradición era que estos hijos se iban como sirvientes para la nueva monarquía, ¿no? Ya, ajá. Entonces es lo mismo que pasaba que pasó con la conquista. Llega en la conquista y pasa esta situación, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos mestizos? Pues se los llevaban para que fueran esclavos. Sí. En la historia, pues podemos ver aquí, pues la Llorona. Podemos ver una Medea donde pues habla de este tema, donde o por ejemplo, cómo culparon a Malinche, ¿no? Malinche también es justamente igual del tema patriarcal, ¿no? Cuando al final de cuentas la Malinche pues solo estaba sobreviviendo. Sí, el criminal fue Cortés, ¿no? Claro. ¿No está dando frío? Okay. El mito de Perséfone, ¿no? Al final de cuentas, Perséfone también fue llevada al inframundo por un acuerdo entre Zeus y Hades. Y es este pacto patriarcal porque no hubo en ningún momento la autorización de la madre de Perséfone. Entonces, justamente es este patriarcado. Nos vamos a la religión católica,
pues nosotros somos de la costilla del hombre, Claro. ¿no? De Adán. Es decir, es un mundo que pone al centro a los A los hombres, hombres, es correcto. ¿cierto? Centraliza a los hombres. Y ahora, ¿cómo se manifiesta en la violencia vicaria? En la violencia vicaria, pues, que es cuando, yo me acuerdo que de adolescente mi mamá me decía, bueno, que ahí también yo entendí que eso es parte del patriarcado, el que te rodees con más Cuando uno amigos abre los hombres. ojos, se va descubriendo cosas. Sí, y cosas. te vas desconstruyendo, ¿no? Yo tenía más amigos hombres, entonces, Mm. porque pues, yo me sentía más segura, pero pues es parte del patriarcado, ¿no? Ok. El peor enemigo de una mujer es otra mujer, pues también es Claro. parte del patriarcado. Mujeres juntas ni difuntas, ese tipo Sí, de todos estos mitos que solamente nos dividen a las mujeres y ¿qué pasa? Pues nos aísla y no tenemos redes de apoyo, incluso nuestras familias. Entonces mi mamá me decía, es que porque tienes muchos amigos, eso se ve mal, ¿no? Y desde ahí es el patriarcado, porque yo no puedo escoger, si nos vamos en ese tema, porque yo no puedo tener los amigos, o porque yo no puedo salir como ellos, o porque yo no puedo tomar, o porque no me puedo ir a fiestas, ¿no? Ya. O Porque no puedo viajar sola. porque no puedo ir yo sola. Y entonces ya nos vamos a este tema de la sustracción. Pues es que es el papá y lo que decía Abby, es que tú no supiste ser una buena mamá porque tú te la pasas trabajando, ¿no? Ok. O cuando salimos, ¿no? Cuando somos madres autónomas y salimos que nos dicen, ay, es que la mamá luchona, ¿no? Pero sí Claro. tiene para salirse. Entonces, Sí. todos estos mitos que se han ido construyendo, pues le sirven para que el hombre, el violentador, tenga este apoyo socialmente. No es lo mismo que una mujer se lleve al hijo, porque es normal que las mujeres tengamos el cuidado de los hijos, a que el papá se lleve a los hijos. ¿Por qué se llevó el papá a los hijos? Pues porque eres una zorra, ¿no? O sea, Ok. por así decirlo. Porque que hiciste, algo debiste haber hecho mal, ¿no? Y Se castiga a las mujeres por su independencia, por su Así es. autonomía. Además, de hecho, creo que también en esta parte de la violencia vicaria se ve este pacto patriarcal porque justamente se glorifica al hombre, en donde, ay, sí, claro, estás paternando y tú los llevas a la escuela. ¿En serio tú los llevas a la escuela? Sí. Te levantas temprano y Mírenlo, les haces el lunch. Alzó su plato, un aplauso, Ajá, ¿no? exactamente. Entonces empiezan a glorificar lo que es la responsabilidad de un padre. Entiendo. Ante cualquier situación, es la responsabilidad de un padre sí acompañar en los estudios, en el criar desde la manera respetuosa y de muchos sentidos. Entonces, empiezan a glorificar al hombre desde la mínima acción que hacen. Y como ya tiene a los hijos, socialmente ya lo empiezan a aplaudir. Y es eso, yo creo que yo lo he visto de muy primera mano, que glorifican al hombre. Lo glorifican desde que se está haciendo cargo de los hijos. En mi parte, además el papá de mis hijas tiene una discapacidad, entonces lo glorifican más, porque tiene una discapacidad y aparte se hace cargo de sus hijas y aparte trata de trabajar y hace, Ok. y entonces, ¿y por qué glorificar lo que es lo que te corresponde, no? Es algo que te toca. Entonces, ¿por qué hacerlo? Pero no se ve el otro lado en donde hay otra mujer que está maternando, que está estudiando, que tiene un buen puesto. Y no hablo de mí, ¿no? Puedo hablar de cualquier otra compañera que está en la misma situación, que tienen sus estudios o que no tienen sus estudios porque también tuvieron que maternar en su momento, pero que buscan cómo salir adelante y demás. Y aún así se queda con este papel social de que pues como eres la mujer y eres el grupo vulnerable y tu papel es maternar, pues, ¿para qué te quejas si es lo que te toca, no? Una pregunta siguiendo tu experiencia, Abigail. ¿Y por qué crees que las mujeres involucradas, hablo de la suegra y la propia madre, y ya luego la familia, repite esto? Es decir, ¿por qué no hay esta sororidad que debería haber entre la madre y la hija? Ya le digamos la suegra, ¿no? Que el pobrecito hijito, ¿no? Pero la madre, ¿por qué crees que pasa? Por el pacto patriarcal, Ok. porque justamente está tan normalizado en la sociedad en general y desde los años 1600 hasta la actualidad sigue siendo muy normalizado en el papel del hombre y de la mujer, a pesar de que estamos tratando de avanzar en todos los sentidos de manera legal, política, en el activismo, en lo que sea,
pero es como si tratáramos de obligar a la sociedad a hacerles ver que nosotros también somos válidas de derechos y que somos, o sea, y es triste porque es lo que estamos buscando, pero ¿qué pasa con todos los comentarios que recibimos de la gente de allá afuera, no? Ay, pues deberían de no quejarse, o mejor pónganse a no sé qué, ella, es justamente pónganse a trabajar, como si no trabajáramos, ¿no? Pónganse Claro, a lavar los trastes, como si en mi casa claro, no lavaran mi traste. claro. O sea, es justamente, ese es el pacto patriarcal. Hay un comentario muy comúnmente que luego nos hacen en redes sociales, ¿no? Que es, pues mi mamá nos sacó adelante a mis hermanos y a mí, tenemos una carrera y no se estuvo quejando como ustedes y que no sé qué. Pues no, porque tu mamá no hizo válidos tus derechos ni los de ella. Y de seguro tuvo tantas ganas de hacerlo, pero tuvo miedo de ser juzgada. Y entonces empiezan a glorificar y hasta las mismas mujeres son parte de ello, porque se compran esta idea de el falso empoderamiento. El Sí. falso empoderamiento de que sí, yo puedo sola y muchas veces nosotras mismas no lo compramos. Sí, yo voy a poder sola y le voy a demostrar que no puedo, que puedo sin él, pero es un falso empoderamiento y es quitar responsabilidades a las personas que realmente se involucran, porque desde que estás en pareja tienes responsabilidades afectivas, de comunicación y demás, y tener esa ausencia de estas responsabilidades, o sea, somos adultos y tenemos que llevarlas a cabo, y tristemente estamos en una sociedad que no quiere asumir sus responsabilidades y quieren echarle la culpa a alguien más. Ok, ahora, Citlali, hablemos un poquito acerca de la responsabilidad y en este caso de la responsabilidad que tiene el Estado y los gobiernos para atender justamente esta violencia vicaria eh, que se hace, que nos está haciendo, ¿cuál es la experiencia? Pues sí, ¿no? Él ¿Tienes tiempo? está, Me encanta cómo vamos de nuevo. suspiran, así como así. Pues justamente, ¿no? El Estado es el encargado de que nos garanticen los derechos. Ujú. Desafortunadamente, pues con este pacto patriarcal, todavía existen muchos sesgos en muchas autoridades en que hay violentadores en el poder y no podemos tener violentadores en el Ok, poder, eso es ¿no? Porque justamente va a para otro entorpecer, programa. Ajá. va a entorpecer, ¿no? Todos los procesos judiciales en los que nosotros iniciamos. Falta capacitar, sensibilizar. Perdón, quisiera hacer un paréntesis aquí. No, no, no. Sí hablemos de los violentadores en el poder. Cuéntame rápidamente tu reflexión. Esos violentadores en el poder, ¿cómo afecta la vida de las mujeres cotidianamente? Yo sé que es un tema muy largo, pero sí me interesa tu reflexión. Sí, pues viven con miedo, ¿no? Porque pasó el tema de Azoyatla, Ajá. ¿no? Donde El justamente feminicidio. del multifeminicidio, Sí, sí, sí. ajá. Y por ahí tenemos a una víctima que justamente es un secretario de Seguridad Pública. Y Ok. ella vive con miedo, tiene miedo de iniciar sus juicios, tiene miedo de pedir al Estado, de acercarse al Estado. Porque dice, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Me va a pasar lo mismo que este multifeminicidio? ¿No? Porque esta persona está en el poder, le dan pensiones pues de risa, que hubo un momento donde el señor, para poder dar cumplimiento, de alguna manera deposita las pensiones en el juzgado, pero hace que se los regrese de Ok. manera económica. Ok. Entonces, ¿cómo comprueba ella que ya regresó el dinero, no? Entonces, Y este él, feminicida era un violentador vicario también. no, estoy hablando de el tema de esta víctima que Ah, ok, tenemos en ya, ya, este ya. momento Ya, ya, la que me y, contaron la semana. Sí, y sí, sí, sí. justamente ese mensaje Sí, sí, sí. que no se atendió a estas víctimas del multifeminicida, le manda mensaje a las demás víctimas, ¿no? Uf, Porque esta víctima que te digo que tenemos ahorita en la asociación es eso, ella está aterrada y dice, me va a pasar lo mismo. claro. No, Y con porque razón este tiene miedo. señor es secretario de Seguridad Pública, tiene tráfico de influencias, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ella manifiesta que en algún momento la golpeó, hubo testigos, llegaron las patrullas, pero le dijeron, no, pues mejor que no inicie nada. ¿No? Y Mm. ahí va, ¿no? El tráfico de influencia conjunto con el patriarcal, ¿no? Donde ni siquiera se conocen, pero se defienden. Ahora, dime una cosa. ¿Por qué crees que hay violentadores en el poder? O sea, es el pacto patriarcal, sí. Pero, a ver, se supone que la ley no lo permite.
y sin embargo están allí. ¿Por qué tú, desde tu experiencia como activista, por qué crees que sigue ocurriendo? Por los violentadores vicarios o los narcisistas y los narcisistas, pero pues van un poquito de la mano, pues crean una imagen pública, ¿no? Y ante todo son las mejores personas del mundo y no iniciamos juicios. ¿Por qué no iniciamos juicios? Porque son tardados, porque si hay tráfico de influencia, si son violentadores en el poder, pues ya sabes que tienes, ¿no? Toda la pared ahí para que tus procesos judiciales no avancen y al contrario te pueda pasar algo. Ahora, ahorita retomamos el tema de la responsabilidad del gobierno. Y ahí, a mí sí me gustaría también tu reflexión, Abigail, sobre esta relación entre la violencia vicaria y la política. Porque, a ver, violentadores vicarios que son políticos, seguramente hay muchos y los hay. Tú como víctima de violencia vicaria, ¿cómo miras la política y cómo miras los casos cuando se saben que políticos también son violentadores vicarios? ¿Y por qué crees que sucede? Creo que sucede porque la ley se los permite. Ok. Porque no se les ha puesto un alto, porque justamente la violencia vicaria, para empezar, ni siquiera está tipificada. Es una rama de la violencia familiar. Entonces, ni siquiera hay una parte en específico que diga que la violencia vicaria, y hace rato lo hablábamos, ¿no? No hay un castigo en específico de que la violencia vicaria nace por sí sola, debe de nacer de una violencia familiar, ¿no? Y sí, tiene que ver, ¿no? Tiene que ir sí va de la mano la violencia familiar con la vicaria, pero pues hay muchísimos sesgos legales en donde no tenemos cómo sustentar todo lo que estamos atravesando como víctimas de esta violencia vicaria. Y en esta situación de tal vez el ego del hombre, pongámoslo así de manera general, el que tú crezcas de manera política, así como dijo Citlali, ¿no? Obviamente tú también te empiezas a crear como mujer una imagen, un poder, una capacidad de llamar a la gente, de crear movimientos como a lo mejor, porque la política no solamente son los que están allá arriba ocupando un puesto. Yo creo que la política inicia desde que estás en tu casa organizando algo o estás en tu colonia y quieres organizar la posada. La política viene desde cómo tú organizas y mueves a tu gente, ¿no? A tu comunidad. Alguien Y me haces. decía, la política empieza hasta desde que decides no tomarte una Coca-Cola, ¿no? Claro, porque hay actos políticos que podemos hacer desde nuestra toma de decisiones. El uso de la Coca-Cola. Yo no quiero utilizar Coca-Cola porque sé que roban agua, que le puedo apoyar a mi país y entonces mi acto político es no usar esta marca. Y ese es un acto político y tu acto político es tomar decisiones sobre ti. Y el tomar decisiones sobre tu persona, cuando ya fuiste una víctima de un agresor y que ve que ya no estás en su poder, pues obviamente les afecta, porque pierden eso. Es todo. A ver, ¿a quién no le conviene que se tipifique la violencia vicaria? Se las pregunto a las dos. A los agresores. Pero sí, pero a ver, los agresores, A los violentadores en el poder. A los violentadores. los violentadores en el poder. A ver, denme su reflexión, por favor. Pues yo creo que sí, es a los violentadores en el poder, porque también hay violentadores vicarios que no están dando pensión alimenticia y que tal vez en algún momento fueron presidentes municipales. Ok. También tenemos muchísimos otros servidores públicos y aquí es en donde entra este pacto patriarcal, en donde tu sociedad, en donde tú, compañero de trabajo de esta persona, eres cómplice. Ok. Cómplice de todo esto de estas violencias que está ejerciendo y que a lo mejor está incurriendo en delitos. Ok. Y tú te vuelves cómplice porque eres parte de su red de apoyo y eres parte de los que dicen, no, pues vamos a ponerle que no tiene los fondos suficientes o vamos a quitarte el trabajo o vamos y son parte y obviamente es gente que tiene poder porque tiene la capacidad de quitar eso y de mover lo que sea. Tenemos gente que a lo mejor está en el poder y ejerce ciertas violencias y que a lo mejor son ministerios públicos. Uf. Y que a lo mejor son estas personas de primer contacto o que a lo mejor son jueces. Digo, estamos lanzando al aire, obviamente eso no pasa en este estado. Ahora, tu reflexión, Citlali, por favor, acerca de a quién no le conviene que se tipifique la violencia vicaria. Pues justamente a los violentadores que están en el poder, ¿no? Porque una, pues ya no van a poder estar en el poder. Dos, ya no se van a poder proteger. Claro. ¿No? Porque justamente es lo que comenta Abby, ¿no? Estas personas. Y ahí es donde
Muchas de nosotras nos cansamos y no iniciamos demandas, no iniciamos Mm, juicios mm, porque nos cansa este sistema. sí, Porque si voy con si mi asesor jurídico, ¿no? De Defensoría Pública, o nada de, no, personal. nada personal, o de Defensoría, o del Centro de Justicia, o de alguna dependencia gubernamental, es un deudor alimentario. Y yo quiero ir a iniciar mi demanda por pensión alimenticia. Ajá. ¿Qué va a pasar? No, señora, porque es lo que normalmente nos dicen. No, señora, mejor póngase a trabajar. Todavía está joven. De las primeras veces que yo quise iniciar mis juicios por pensión alimenticia, Ah, justamente, fue eso, ¿no? Me encontré con... Y eran en diferentes lugares. Fui al DIF estatal de aquí de Pachuca y fui con defensor público de APAN. ok. Y en los dos me encontré con que me dijeron, no, pues mejor ponte a trabajar, todavía estás joven. No, ¿para qué pides? ¿Y qué pasa? Pues seguramente estos Ah, señores eran violentadores, ¿no? O eran sí, es deudores cierto. y, ¿no? Sí. Y se van O algún protegiendo, familiar o o el un hijo. familiar, y se van protegiendo. Entonces, pues Claro. es esto, ya no se van a poder defender y ya no van a poder ocupar cargos públicos, porque de alguna manera es un privilegio ocupar cargos públicos, ¿no? Ahora, imagínate que yo soy el gobernador. ¿Qué me dirías para corregir eso? Pues sí, necesitamos desconstruir, ¿no? Sería, señor gobernador, necesitamos que se desconstruya, ¿no? Ah, Porque empezamos con la sensibilización. Todos tenemos hermanas, todas tenemos, a lo mejor tenemos hijas, mamá, tenemos primas, tías, ¿no? Cuando ya se viene a nuestra familia, es cuando entonces ya cambia la situación, ¿no? Entonces ahí ya es cuando generamos una cierta empatía. Entonces tratamos de que pues estas personas que están en el poder se sensibilicen por esta parte, ¿no? Si tienen hijas es de, ¿a ti te gustaría que te quiten a tu nieto, que le quiten a tu nieto el violentador? No. Y mm, pues claramente, si en este supuesto que es el gobernador, pues tiene todas las herramientas para que pues sí se haga justicia. Pero es desde un privilegio, ¿no? La justicia pues realmente es cara y cuesta, ¿no? No ujú, todos tenemos pues la ventaja de tener este privilegio de tener justicia. ok, ¿Por qué? Porque cuesta. entiendo. Y pues cuesta, podemos tener poder o en dinero, pero pues casi va O como por cálculo relacionado, ¿no? político no lo hacen, ¿no? Porque piensan que van a afectar no Sus sé, su carreras. núcleo electoral, no sé, Sí, van a perder justamente sus militantes, los ¿no? Sus militantes. Sus privilegios. seguidores. Abigail, ¿qué debe hacer el Estado? O sea, justamente ese momento yo le preguntaba a Citlali y nos fuimos platicando, ¿no? Pero quiero volver un poco también a la pregunta, ¿qué debe hacer el Estado? Insisto, si yo fuera el gobernador, ¿qué me dirían? Pero en términos generales, pues, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Hacer leyes? Ok. Hacer, obligar a las empresas a no contratar a violentadores. O sea, ¿qué se debe hacer? Tengo una lista de deseos. Ahora, imagínate que yo soy los Reyes Magos. Un genio de una lámpara. Pues sí, tal vez no es una lista de deseos, sino es una lista de muchísimas brechas que hay en el Estado, que son las que nos han hecho que no obtengamos toda justicia. Quisiera empezar desde la manera jurídica, ¿no? Estas brechas jurídicas que le mencionaba al inicio, en donde no hay una violencia vicaria tipificada, en Mm, donde se ve que no hay un castigo severo. Hay pocas carpetas, yo creo, iniciadas por violencia vicaria y que no han avanzado por la falta o el desconocimiento de los mismos ministerios públicos o del mismo círculo que lo está manejando porque no saben, porque no está sustentado, pues, y como no está sustentado como tal, pues también ellos se quedan como de, pues, ¿qué hacemos, no? ¿O qué procede? Y se lo digo, a mí me lo dijeron en algún momento un ministerio público, es que aquí, hasta sacaba su librito, aquí me ah, dice que no, eso no es violencia vicaria. Entonces, desde ahí empezamos a perder los ánimos o de iniciar o de continuar con nuestros procesos. En mi caso, lo dejé porque hemos conocido las leyes, hemos visto las experiencias y sabemos que no tenemos un respaldo jurídico. Ahora, otra cosa que pediría ahí en esas brechas, primero que se tipificara, ¿no? Que se tipificara, que tuviera una sanción tal cual como es, y además algo que
que está muy marcado y de lo que le hablábamos hace rato, es cómo la violencia psicológica hacia nuestras infancias está muy marcada y no lo ven. ¿Qué pasa? Que aplican pruebas periciales a nuestros menores, a nuestras infancias, pero no hay un trasfondo o no existe en el Estado una perspectiva de violencia vicaria. ¿Qué Ok. quiere decir? Que a lo mejor tú ves a los niños con la perspectiva de niñas, niños y adolescentes, ¿no? En donde qué pasa que el derecho del niño está por encima de todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con a lo mejor crear una perspectiva de violencia vicaria? No estamos viendo el trasfondo de que este papá inició su proceso de guardia y custodia, pero ¿por qué? ¿Por qué lo inició? ¿Por qué él tiene a los menores? ¿De verdad se escucha verídico o real lo que está relatando el niño? ¿Se escucha ensayado? Porque con que el niño haya estado, sabemos que para crear un hábito, dicen, se debe de practicar por 21 días. Tú no sabes si durante esos 21 días esos niños estuvieron en constante repetición del discurso que el agresor le va a decir. Y no solo el agresor, sino también el círculo de esa red de apoyo que hablábamos del agresor, del violentador. ¿Sé cuántas veces ha pasado que vinculan a proceso a una madre a partir del discurso de un menor? Armado. Exactamente, pero es que ya aquí declaró que usted le pegó tal, a tal, a tal. ¿Cómo no la vamos a vincular? Y esa perspectiva de violencia vicaria implica que se mire ese contexto donde el menor puede ser manipulado. ¿Se trata de eso? Es que ahí es el tema de las baterías, no están actualizadas. Ok. Entonces, y ¿Baterías en qué se refiere? las baterías psicológicas. Ok, ok, ok. Entonces, para que se pueda configurar pues, el delito, entonces pasan con los peritos psicólogos, ¿no? Con los psicólogos. Y las baterías que les aplican a los menores, yo quiero entender que son como muy básicas y son las mismas baterías que han estado usando desde hace muchos años, ¿no? Y que nos han actualizado. Entonces es eso, se necesita actualizar las baterías y aplicar a lo mejor unas baterías en específico a las infancias. Entonces no podemos generalizar las mismas baterías para todos las víctimas que llegan. Y Comprendo. pasa lo mismo igual con víctimas de las que han sido que tienen acecho, como ya normalizaron que ya es muy normal que vaya a mi trabajo y me vaya a amenazar y ya me cambie de trabajo y me vuelva a seguir y otra vez me fue a hacer un escándalo, ya se normalizó tanto que estas baterías ya no lo detectan y entonces no te Comprendo. inician las carpetas porque o sea, como que ya no te lanza una afectación. Entonces, eso es como una petición de nuestras listas, justamente la actualización de las baterías para que se puedan configurar los delitos. Ahora, sigue adelante, adelante. Perdón, No, sí, sí, pero por es supuesto. que es sobre la línea. Dele, usted Además, expláyese. además también, pues está vulnerando el interés superior de las infancias, del interés superior de niñas, Claro. niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque al estar manipulados de manera psicológica, estamos interviniendo como adultos en sus procesos de neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi hijo, mi hija va a tener una afectación en su neurodesarrollo que puede afectar sus relaciones o sus vínculos sociales con el otro, en donde a lo mejor va a ser también un violentador o una violentadora, o va a ser víctima de una violencia, o no la va a poder identificar porque le está normalizando, y entonces estoy cayendo en violentar y vulnerar su derecho al crecer en una vida libre de violencia, en crecer en una vida, ay, se me fue el nombre, pero pues justamente en donde no tienen un desarrollo integral, en donde no hay ni siquiera un derecho al esparcimiento porque Claro. te tengo encerrada, obligándote o entrenándote para lo que vas a decir o para odiar a tu madre o para un montón de cosas, ¿no? Entonces, ni siquiera se está viendo, porque eso se supone que sí existe aquí en el Estado, el interés superior de niñas, niños y adolescentes. ¿Y dónde está? Porque mi hijo y mi hija sigue violentando, o sea, se sigue violentando y sigue estando con el violentador, y al rato mi hijo o mi hija no convive en la escuela. Es que, mire, sí, es un algo que genera un montón de problemas, y yo se lo digo desde la experiencia que tengo tanto como madre que no tiene a sus infancias, y como maestra. Ok. A veces decimos, es que el niño nada más no pone atención en la escuela y no está aprendiendo y le pega a todos y hace todo un pleito o no entra a sus clases o se duerme, pero no estás viendo que está siendo manipulado para hablar de esto, o no estás viendo que está viviendo violencias y que está callando. Y entonces el niño empieza a crecer con trastornos,
de ansiedad, depresivos, en donde ni siquiera tienen una regulación de emociones que generan situaciones ya de un daño neuronal que no ven las personas, ni consejo de familia. Claro. Que se supone que hay expertos. Sí, sí, Entonces no lo ven y entonces al rato lo ven como el niño problema o la niña problema o al rato son adolescentes embarazadas o al rato o sea, es una cadena tan grande, pero tan grande que la misma ley lo está permitiendo. Sí, pienso yo que hay una violencia histórica, es decir, no solamente se inflige la violencia contra la madre, en este caso la tortura, porque se está utilizando a las criaturas para violentar a la madre. Además, hay una violencia contra las criaturas porque se les está manipulando, se está infligiendo un daño psicológico ahí. Pero luego hay un daño también histórico en el sentido de que cuando crezca esa criatura, cómo va a procesar en su historia de vida esto, ¿cierto? A ver, yo quiero, Lali, porque yo ya estoy aquí viendo los comentarios que están diciendo, los papás también son víctimas de violencia vicaria porque la mamá de mis hijos no me deja ver, ta, ta, ta. A ver, ¿qué responder a eso? Sí, ya sabemos muchos de esos comentarios. ¿Y por qué no exhiben también a las mujeres que sí dan pensión y que no los dejan convivir, ¿no? Ajá, ajá. Sí, es como el ¿Qué del responde? diario. Porque claro, eso va a ser siempre. Yo cuando doy conferencias me dicen, pero las mujeres hacen a los machos. Sí, a ver, siéntate, te voy a explicar una vez más. A ver. Sí. Pues no, la violencia vicaria es una violencia únicamente en contra de la mujer. Los hombres tienen, bueno, el violentador, si es hombre, tienen pues todo un sistema que lo protege, ¿no? Que ¿Verdad? puede ser la sustracción del menor, que puede ser la violencia familiar. Ya hay leyes que los protege. Más a un lado el pacto patriarcal, ¿no? Donde decimos justamente si existen violentadores en el poder o en estos espacios de primer contacto o asesores legales, no sé qué pasa, pero creo que es el pacto patriarcal que cuando el violentador inicia los juicios, las carpetas avanzan rapidísimo. Si sus promociones se acuerdan rapidísimo, pero cuando nosotras iniciamos, años, ¿no? En mi experiencia, pues yo inicié el movimiento, bueno, aquí en el estado de Hidalgo, porque pues nuestra fundadora es Diana Luz, por mi deudor alimentario. Yo me separo cuando mi hijo tenía 1 año y medio. Entre que esto que te platico, ¿no? Que me decía, no señora, pues mejor trabajes, está joven. Después me dio tiempo de hacerme abogada. Okay. Para que los que dicen que no trabajamos y que nada más estamos pidiendo, ¿no? Y mientras trabajaba y enfrentaba la injusticia, me eché una carrera. Pues me eché una carrera porque te cansas, realmente te cansas. O trabajas y vas a los juzgados a darle seguimiento, o y en el trabajo pues no hay empatía tampoco, ¿no? Porque que bien dicen, es que te extendemos un justificante, pero la realidad es que acá no se vive así, ¿no? Es que tienes que venir, ya no te puedo dar más permisos. O sea, cuando un hombre denuncia a una mujer por violencia vicaria, por ejemplo, el sistema opera a su favor. Es decir, no debería de ser porque la violencia vicaria es en contra de las mujeres. De hecho, pasó en Coahuila, creo, que vincularon a una mujer a proceso por violencia vicaria. Y de hecho salió Citlali, la secretaria de las mujeres, a explicar que estaba mal, porque la violencia vicaria era en específico una violencia en contra de la mujer. Específicamente. Específicamente. Por eso no puede haber violencia vicaria en contra de los hombres. No puede haber violencia vicaria. Y si llegara a presentarse un caso con ciertas características, ¿ante qué estaríamos? Es la sustracción. La sustracción. Dependiendo, si hay guardia y custodia es la privación ilegal de la libertad, y si no hay guardia y custodia es la sustracción. Pero no violencia o violencia familiar. Porque esa es o sea, tiene que ver con una violencia que tiene con perspectiva de género. De las desventajas que tenemos las mujeres en todo este mecanismo que opera hacia el violentador, ¿no? Comprendo. Entre que los tiempos son diferentes cuando, lo que te comentaba, ¿no? Sí. A cuando el violentador inicia una carpeta, avanza rapidísimo, y cuando nosotras iniciamos, tenemos miles de piedritas en tiempos en que se atrasa todo. Como en general todo el sistema de justicia, Todo el ¿no? sistema de justicia.
Y Si acceso al todo el sistema trabajo. de justicia es tardado, cuando se trata de esta, cuando nosotras iniciamos, tarda lo doble o lo triple, y la diferencia es que cuando es en contra de un violentador o cuando el violentador nos inicia carpetas, funciona de manera muy rápida. Ahora, bien, se nos está acabando el café, mucha está muy buena la plática, pero no quiero dejar pasar la ocasión. Decíamos al principio que estamos en el contexto de un nuevo 8 de marzo, y aquí en Hidalgo hay un contexto muy particular. Quiero que me den su perspectiva como activistas feministas, cómo observan el tema de la violencia hacia las mujeres y las niñas en el estado de Hidalgo. Pues todavía está muy complicado, ¿no? Recientemente se filtraron grupos Ah, sí. no, de Telegram donde se estaban filtrando Violencia sexual contra fotografías, ¿no? Que mujeres, ¿no? sería violencia sexual y digital en Ujú, contra de mujeres y de niñas. ujú. Pues, ¿no? Por más que nos digan, ay, es que para qué salen, ¿no? A marchar si ya tienen hasta más derechos que nosotros. La realidad es que no es así. Faltan muchas cosas. Un claro ejemplo y muy reciente es esto, que se siguen violentando nuestros derechos, nos siguen cosificando y nos siguen viendo el que ustedes se sientan con el derecho, ¿no? Ustedes, los Ujú, violentadores, se sientan sí. con el derecho de difundir nuestras fotos, ¿no? Ujú. Sin nuestra autorización. Ahí está el claro ejemplo de que aún no nos ven como sujetos de derecho. Y que no lo denunció un hombre, ¿eh? O sea, no hay un hombre de esos que haya dicho, oye, aquí hay un grupo, tal, tal, tal. Fue una mujer, una Exacto. víctima. ¿Cómo lo Eh, observas tú, Slay? Hace un rato nos decía, ¿no? Ya vi todos los comentarios de los que están diciendo es que también a los hombres y demás. Y si es cierto, fíjese que, o fíjate que, Háblame de tu dirían, grupo, claro. hablan de, harían el comentario, ¿no? Sí, pero no todos los hombres. Ujú, Pongámoslos en estadísticas, o pongamos un ejemplo. Yo estoy con mi grupo de amigos hombres y entonces sé que tú me estás hablando de que le sacaste fotos a tu novia en tal estado y ciertas fotografías y demás y te lo estoy contando. Y yo como tu amigo me quedo callado. ujú. Y Sí, entonces claro. ya soy parte del problema. Sí, O estoy en la calle y soy de esos que te voltea a ver y casi me doblo el cuello por andarte viendo. claro. O soy aquellos que mi papá está violentando a mi mamá y no me meto y me quedo callado. O que yo no soy machista, pero sí llego y le hago así a mi Ajá, compañera de trabajo, ¿no? Le pico exactamente. las No soy costillas. machista, pero no me gustaría verte más arriba que a mí. Oh, claro. No soy machista o yo no violento a las mujeres, pero Pero no me este gustaría ver una mujer gobernadora. no me gustaría la mujer, no me gusta que Claudia sea Sea presidenta. claro, sea presidente, claro. No soy machista o no estoy en contra de lo que están haciendo, pero pues no te vistas así. Como digo, no todos los hombres, pero siempre es un hombre, ¿no? Y aparte, tú como hombre también eres cómplice de eso, porque a lo mejor no estás de Totalmente. acuerdo, pero te callas. No, y de entrada el sistema me beneficia, ¿no? Claro, exactamente, y el sistema de beneficio. Estamos hablando de que un acto político que harían los hombres y que yo creo que tú estás haciendo y que conocemos a muchos otros que también lo están haciendo, porque también sabemos que hay mujeres que son agresoras por parte, pero no, digamos que es parte de su contexto, porque crecieron y ya hablamos de eso, ¿no? Que obviamente te orillan pero también como hombre y también nosotras en nuestro momento llegamos a tener nuestro proceso de deconstrucción, de decir y crear actos políticos hacia nosotros mismos y decir, ya no estoy de acuerdo con esto y se vale cambiarlo porque reeducar a un adulto es muy difícil, pero cuando lo quieres hacer desde querer cambiar, desde iniciativa propia y demás, empiezas a poner límites y si ya no estoy de acuerdo contigo en esto, lo hablo y no lo callo Ahora y déjame, ya no soy parte de. perdón, déjame aprovechar que tienes el micrófono para decir tú cómo observas la situación de las mujeres y las niñas en Hidalgo con respecto a la violencia. Cómo lo observas? Que sigue siendo muy normalizada la violencia. La violencia, es más, hay microviolencias que siguen siendo normalizadas y no solo minimizamos el sentir de los demás. Por ejemplo, le decía, no estoy con mi pareja o estoy con mi hija. Mm, Ay, estás bien gordita, mira cómo estás. Y entonces ya te estoy creando un futuro trastorno alimenticio generalizado. o el típica del tío que dice, ¡ah, qué piernotas! Ajá. O los tíos, los violentadores que existen dentro de la familia. Ay, hija, se ve que de grande vas a estar bien guapa. O empezamos Cierto. a sexualizar a nuestras infancias con que y el novio. Mm. No me hables de novio, tío, papá, tengo 8 años.
háblame de mis juguetes, de Eso. no sé qué cosas, ¿no? Ahora, Citlali, a ver, otra vez 8 de marzo y otra vez volvemos a hablar de qué debe hacer el gobierno del estado de Hidalgo para abordar estas problemáticas, Citlali. Nada más de, Ah, sí, rapidísimo, retomando Sí, sí, la sí. plática, la charla, o cuando decimos, cámbiate porque va a venir tu tío, Ok. ¿no? Cuando, si haces esa observación hacia tu hija, es porque tú ya observaste que el tío la ve de manera morbosa, ¿no? Entonces, o sea, quien tienes que alejar de tu casa Cierto, es al tío. cierto. Y bueno, Totalmente. retomando Es esto que de... cada tema da para... Muchas cosas. Pero Y, bueno, abordemos ese tema también, ¿no? A ver, porque uno puede decir, no, es que son cuestiones familiares y ahí el Estado no se puede meter. Yo pienso que sí. Claro. A ver, pero lo está haciendo, ¿qué está haciendo y qué está dejando de hacer el gobierno del Estado sobre estos temas? Sí, claro. pues es que falta mucho la sensibilización. También entendemos que no nos podemos meter y poseer a la persona para que se sensibilice, ¿no? Ojalá. Pero ¿cómo podemos hacer o obligar sanciones reales? ¿No? Pasa que en un municipio, en un instituto de la mujer de Hidalgo, no vamos a decir en dónde, el jurídico de un instituto municipal para la mujer que debe de tener una perspectiva de género de manera individual, estaba representando, de manera particular estaba representando al violentador de una mujer, ¿no? Entonces, Que ¿era su abogado particular? era su abogado Qué particular. barbaridad. Cuando se da de conocimiento a su autoridad, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no únicamente lo cambiaron, ¿no? Entonces, ¿qué es? Nada más taparle el ojo al macho. Necesitamos acciones reales. Cuando detectamos y llega la información que tengo un violentador, es justamente, pues te damos las gracias, porque tenemos que mandar un mensaje. Hay que mandar, ¿qué mensaje nos mandaron ahí? No pasa nada, ¿no? O sea, yo tapapacho y sigue siendo este pacto patriarcal, ¿no? Necesitamos que el Estado sancione de manera real y pues yo creo que desde ahí se tiene que legislar y pues ejecutar, ¿no? Bueno, para empezar, quitar a los violentadores del poder, ¿no? Supongo. Exactamente. Hay una palabra que, hay muchas palabras que luego como, pues en esta deconstrucción que tenemos nos causan como conflicto, como el madres solteras, ¿no? Porque pues no somos madres Sí, solteras, somos claro, madres claro. autónomas. Y yo creo que sí, yo creo que mi palabra sí que me causa mucho conflicto y más cuando estamos hablando de servidores públicos es el sensibilizar, porque no tengo por qué sensibilizarte si estás ocupando un cargo público. Ni que fuera bistec Ni que, para ajá, hacerlo ni que blandito, fuera ¿no? que para hacerte suavecito. O sea, si se supone que tú estás aquí, es porque ya atravesaste todo un proceso, toda una carrera que te debe de sustentar y más aparte toda una ética que debes de estar ejecutando. ¿Por qué te voy a sensibilizar si es tu obligación? Yo no me gusta hablar de sensibilización cuando eres un servidor público ¿Cómo lo porque dirías, es Salvador? tu obligación. Ok, Porque es tu obligación. Todos tenemos derechos y obligaciones laborales y hay una ley para el trabajo. ok. Y ahí se marcan nuestras obligaciones. Yo creo que hasta si nos vamos a los organigramas de cada centro, instituto, lo que sea, deben de decir qué función deben de desempeñar cada uno. Y entre cada uno de esos aspectos debemos de cumplir con cierta ética y con cierto profesionalismo. Y más cuando somos aquellas personas que atendemos a víctimas desde el primer contacto. Claro. En donde no debo de caer en que te voy a pedir dinero para que avance tu proceso, porque lo hemos visto y que afortunadamente ya quitaron a uno de Ciudad Sagún, Ok. porque justamente pidió dinero, y no caer en esta situación, porque se sigue normalizando, se sigue permitiendo y no existen sanciones reales, como dice mi compañera, como dice Citlali, y lo hemos visto no solo con algunos, sino con muchísimos que no tienen una consecuencia. ¿Y cuál es su consecuencia? Su consecuencia es moverte para acá y no moviste el problema, nada más lo hiciste un ladito tantito y ese se va a seguir alimentando y alimentando porque no hay una consecuencia real y creo que no somos animales como para que nos castiguen o no estamos en este proceso de Skinner de que me tienen que sancionar de manera punitiva, o sea, no somos animalitos, no somos ratas. palomas, no somos ratas, no somos perros para Saludos que a me los condicionen. conductistas. Saludos a todos los conductistas. Es que es real, se supone que somos seres humanos. Mm, ¿Y ok. por qué tengo que buscar una
cuestión punitiva si estamos hablando desde el humanismo, si estamos hablando de un gobierno humanista, en donde el discurso de nuestros grandes dicen que estamos actuando desde una perspectiva humanista? ¿Dónde está? Déjame agarrar este hilo. A ver, vallas en las manifestaciones de las feministas, de las mujeres, ¿cómo lo sienten? Vallas y policías, ¿cómo lo sienten? Pues Se hace un silencio. coercionando, de aquí toda vetada, ¿no? Bien desempleada. O sea, no somos tres. Pues coercionando, ¿no? Nuestra libertad de expresión, porque en realidad la iconoclasia, pues ¿para qué es? Justamente para cambiar estos símbolos, ¿no? Y no sé, en el cristianismo, cuando nos vinieron a evangelizar y demás, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo iconoclasia, ¿no? Tenemos templos arriba de los templos de los dioses que adorábamos. Y es lo mismo, es cambiar esta perspectiva y romper este pacto patriarcal, romper el machismo, tirar el pacto patriarcal. Y para eso es la iconoclasia, ¿no? ¿Resuelve algo poner vallas cuando marchan las feministas? Pues no, porque las tiran. Y pues podríamos asignar ese recurso a, a nuestras pruebas de paternidad gratuitas, ¿no? Porque muchas de las mujeres que no inician es porque las pruebas de paternidad son muy caras, ¿no? Y para pagar más defensoría pública bien Exactamente. capacitada y todo. Para poner más, a lo mejor de pronto dicen, hay mucho exceso de trabajo en los juzgados, entonces, ¿qué necesitas? Más personal. Entonces, asigno ese recurso para más personal y que se dé abasto de todas estas carpetas, pero también podría irse ese recurso a la prevención, ¿no? Porque pues la realidad es erradicar la violencia. ¿Y cómo podemos erradicarla? Pues previniéndola. Claro. Entonces, ¿no? En ir ese recurso en prevenir la violencia con nuestras infancias. Maravilloso. Pero real. Ahora, ya para terminar, díganle por favor a la audiencia cómo las pueden contactar, porque yo espero que haya personas que les hayan escuchado y que hayan dicho, yo por lo menos que digan, yo conozco una persona que valdría la pena que conociera a Ley Sabina, que atendiera este asunto. Por favor, platíquenos sus vías de contacto, dónde los pueden ubicar, ese tipo de cosas, por favor. Sí, es en la página Ley Sabina Pachuca Hidalgo. Va a estar apareciendo. Ajá. Sí, Ley Sabina Pachuca Hidalgo por medio de inbox. Sí nos tardamos un poquito porque pues todas somos madres autónomas, trabajamos, maternamos y somos activistas, entonces tenemos diversas actividades, entonces y tenemos muchos mensajitos por ahí que vamos atendiendo poco a poco. Un último mensaje, Citlali. Pues invitamos justamente a las mujeres y a hombres que se desconstruyan, que analicemos todo el por qué pienso esto, por qué pienso que si la mataron fue por cómo iba vestida, ¿no? Está bien que yo piense eso, siempre estar analizándonos. La desconstrucción cuesta, perder privilegios, esto va más enfocado hacia el patriarcado, ¿no? Que bien, el patriarcado tiene privilegios y perder privilegios cuesta. Pero pues si amamos a nuestra mamá, si amamos a nuestras hijas, si queremos una sociedad pues más justa, más equitativa, pues sí los invitamos a que rompan este pacto patriarcal y a que se desconstruyan. Muchas gracias. Abigail, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con muchísimas cosas pendientes que tenemos que hacer, que tenemos que seguir exigiendo, claro, pero me gustaría, yo creo que algo que hacemos día con día desde nuestro hacer es dejar de normalizar violencias y aprender a poner límites. Hay que aprender a amarnos tanto que no permitamos que nos sigan violentando, así sea lo más mínimo, así sea con un comentario, así sea con una acción, con un tocamiento que no me agrada, una mirada, y de tener el valor de decirte, no me está pareciendo esto, y a lo mejor voy a parecer una mujer incómoda o nos ven como histéricas o así, pero ¿qué pasa? Que cuando nosotras empezamos o aprendemos, y en general cualquiera que aprende a poner sus límites y que el otro se molesta es porque el otro se estaba aprovechando de tu vulnerabilidad. Entonces, aprender a amarnos tanto que hay que saber poner límites y saber decir no a la violencia. Y si yo soy testigo de algún tipo de violencia, saber decir
oye, eso no está bien. Señalarlo, comentarlo. Y realmente yo creo que es muy, muy fuerte y entender que el arma más poderosa que tenemos es nuestra voz. Cuando hacemos esto, y a lo mejor es muy repetitivo, pero es muy cierto, cuando rompemos el silencio, cuando dejamos de callar, porque también nosotros somos los mayores cómplices de nuestros agresores, de nuestros violentadores, porque nos callamos, porque no lo mencionamos. Y cuando dejamos de callarlo y empezamos a nombrarlo de manera asertiva, empezamos a crear esta incomodidad en ellos y empiezan a perder esos privilegios, o tal vez no, pero mínimo ya lo visibilizamos y honrarnos a nosotras mismas desde tener ese valor de hablarlo, porque como víctimas es muy difícil. Es muy difícil llegar y decir, me está pasando esto, porque es difícil verte vulnerable a ti misma y que te vean los demás vulnerable, ¿no? Ok. Entonces, apreciar y reconocernos este valor de decir lo que me está pasando y de en algún momento, empoderarme en el aspecto de decir, nadie va a sobrepasar mis derechos. Nadie Maravilloso. me va a sobrepasar ni me va a vulnerar. Eso es un verdadero empoderamiento, en donde yo ya no permito que me sigan haciendo estas cuestiones y que a lo mejor te lo contagio en decirte, oye, es que así no. Y a lo mejor, y yo creo que el colectivizarnos y el darnos cuenta que no estamos solas nos apoya muchísimo. Yo creo que en los 2 años que llevo aquí con Citlali, ya no soy la misma de cuando llegué. Así Imagino. estaba yo así todavía. Sí, claro. Y entonces eso nos ayuda el tener esta deconstrucción desde la atención psicológica, estas herramientas psicológicas, de poder contenerte y de poder decir puedo sobre esto y de tener una buena red de apoyo y de poder elegir tu nueva familia. Ok, eso está muy Entonces, bueno. sí, es real porque tú lo eliges, porque Sí, sabes que lo puedes hablar y que no te vamos a ver desde una perspectiva de te voy a juzgar, sino te entiendo. maravilloso. Sí, adelante, sí, sí, sí. No, es que, ¿qué crees? Como que nos fuimos de hilo en todo lo que nos falta, pero sí hay que reconocer que sí se están haciendo cosas, que el reciente que se haya hecho público el registro de deudores Mm, alimentarios, que este recorrido que está haciendo gobierno con las mesas, es que eso es bueno porque hay una vuelta donde llevamos nuestras peticiones y otra vuelta el de respuestas, ¿no? sí, Entonces, donde sí son destituidos secretarios o personas en el poder, entonces son cosas que se están haciendo y que sí está funcionando, correcto. ¿no? Pero, y que se debería de estar haciendo de manera Que se subsecuente. profundice, ¿no? Sí, porque ahorita se está haciendo, pero cuando cambie de administración, ¿qué va a pasar, no? Claro, ojalá se quedara como una política pública permanente, ¿no? Permanente, exactamente. Y eso buscamos, perdón. Y es que, Es que así nos vamos. no, está bien, claro, ese espacio Y es es que suyo. eso buscamos el que todas las acciones que hagamos y estos logros que hemos tenido, como este registro público de deudores, que no sea momentáneo, que sea permanente, que ahorita, gracias al apoyo, porque también hay que reconocerlo, también hemos tenido y hemos contado con aliados, porque si no, no hemos tenido estos avances, porque si no, sabemos que faltan muchísimas, y realmente yo creo que de un porcentaje del 10% está viendo resultados. Si nos vamos al 100, el 10% está viendo resultados. Y es ese 10% que tienen el valor, porque es armarse de valor, ir a esas jornadas por la paz y hablar tu situación, y poder comentarla, porque se les ha dado el seguimiento, pero también qué está pasando con las otras personas, ¿no? Con las otras mujeres, con quien ni siquiera lo ha reconocido. Claro, Y entonces, tener este valor y que sean situaciones permanentes, sí. permanentes en donde también, pues también, digamos, tengan esas agallas de que se les pongan ahí enfrente y les digan, no me lo estás haciendo. Y asumir tu responsabilidad como servidor público y desde la trinchera que tengas, ¿no? Y vigilar, ¿no? Porque es como una Claro. cabeza de hidra, cortas una y vuelve a surgir otra, ¿no? Por otro lado. Muy bien, ya recordamos porque ya se nos está apagando las dos. Yo les quiero agradecer mucho esta conversación. Para mí era muy importante poder platicar con ustedes en este contexto. Sé que quedan muchas cosas por hablar, ni más ni menos que estamos hablando de temas que tienen miles de años de historia por todo lo que han tenido que enfrentar las mujeres a lo largo de la historia occidental de la humanidad y por supuesto todos los avances del feminismo que afortunadamente existe, pero que todavía tiene mucho por derribar, ¿no? Es decir,
Es deseable que siempre haya cada vez más mujeres y cada vez más mujeres jóvenes haciendo activismo, haciendo feminismo, creando conciencia, derribando paredes, derribando vallas, ¿no? Así que gracias, yo les pido que permanezcamos en contacto porque hay mucho que hablar. Y mientras tanto, yo les agradezco mucho el favor de su atención. Muchas gracias a Expreso Central Café por abrirnos las puertas, darnos localía para esta conversación, por servirnos un café y atendernos. Visiten a Expreso Central Café aquí en la Colonia Periodistas, en Rafael Vega Sánchez. Y gracias a la producción de Desde Abajo MX. Yo soy Alberto Rodríguez Ángeles. Nos encontramos en la próxima.